dar a los hombres. Y voy a hablar entonces acerca de la palabra y el santuario. Ese es el tema de esta semana, aunque se va a repetir en 2 semanas, que voy a volver a tomar la segunda parte. Estaba tratando de comprimirlo para poder hacer un sermón de una sola vez y terminar, pero decidí hacerlo en 2 partes, entonces va a ser en 2 partes ahora. La palabra que tengo aquí es la palabra samech, con acento en la B. Y esa palabra es el símbolo que está ahí, es lo que significa, cómo se escribe esa palabra actualmente. Como había hablado también, este símbolo no es el original. El original era simplemente un bastón y después se fue modificando hasta que actualmente el hebreo utiliza ese símbolo para hablar que la letra, ¿cuál es la letra? La letra S. Esa es la letra S. Y lo que significa esa palabra de samech es bastón, y ese bastón es como un círculo, entendiéndose que parece ser que cuando leen los judíos, los hebreos, este versículo hablan acerca de un complemento, algo que está completo, como es el número que también simboliza ese número, porque también recuerden que cada letra del abecedario hebreo tiene un número, simboliza un número. En lugar de números, ellos utilizan letras. Este es el número 60 para ellos. Y tiene sentido de algo completo. ¿Te acuerdas? 60 minutos, 60 segundos. Es como del tiempo, todo está complementado. ¿Sí? Y voy a hablar entonces acerca de este primer versículo. Dice la palabra de Dios: aborrezco a los de doble ánimo. Esta palabra también podría traducirse: aborrezco a los hipócritas, a los que tienen doble cara, a los que hablan una vez de una manera y volteándote la espalda te hablan de otra manera. ¿Sí? Pero amo tu ley, dice: mi refugio y mi escudo eres tú, tu palabra he puesto mi esperanza. Apartaos de mí, malhechores, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No me avergüences con respecto a mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Siempre me deleitaré en tus leyes. Desprecias a todos los que se desvían de tus leyes, pues su astucia es un engaño. Hiciste que todos los impíos de la tierra fueran consumidos como escoria. Por tanto he amado tus testimonios. Mi cuerpo se estremece por temor a ti. Y no alcanzo a ver aquí lo demás. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué dice Salmos 119, 120? Si tienes tu Biblia puedes sacarla y decirme, por favor. Me van a tener que ayudar porque se me hace que se movieron cuando las cambié de Windows a Apple y por eso está no cubierta. Entonces, ¿qué dice después? 120. Salmos 119, 120. Amén. Mi cuerpo. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. ¿Y qué? Y de tus juicios tengo. Entonces, habla de aborrezco a los dos de doble ánimo, aborrezco a los que tienen hipocresía. Aborrezco es una palabra que aparece en la Biblia y tú me dices: hermano, la palabra aborrecer aparece en la Biblia, y yo te digo que sí aparece en la Biblia. Aquí lo estamos viendo. Pero el cristiano debe hablar de amor, ¿verdad? El cristiano debe hablar de perdón y de oportunidad. ¿Por qué tiene que hablar de aborrecer? Y en cierta manera el Señor aborrece el pecado. No a los pecadores, ama a los pecadores. Espera una oportunidad para acercarnos a Él. Pero esta palabra también es parte de la Biblia. Aborrecía tanto el pecado de una ciudad llamada Sodoma y de otra ciudad llamada Gomorra, que tuvo que destruirlos completamente. Aborrecía tanto una ciudad de Jericó, de la forma que se comportaban, que cuando entraron los israelitas en Canaán, le dijo a Josué: tienes que acabar con todos ellos, no debe quedar ni uno solo, no debe quedar nada de eso que está enfrente de ti. Y tú dices: eso es injusto, debe tener oportunidades. Y yo no sé cuántas oportunidades el Señor les dio. A mí me predicó una jovencita de esa manera. Me dijo: oye Joel, ¿cómo crees que estará de molesto Dios? ¿O cómo estará de molesto? ¿Qué tal si vinieras a mí y me dieras una patada en el tobillo? Paz.
Y me dice, oye, discúlpame. Caminas otro poquito, regresas y me das otra patada en el tobillo. Discúlpame otra vez, no lo vuelvo a hacer. Volteas de nuevo y le das otra patada. ¿Hasta cuántas patadas me darías hasta que ya te dijera, ya no te perdono más, deja de pegarme? Y me dijo esta joven, ¿cómo crees que se siente Dios que le dices discúlpame cada rato y volvemos a lo mismo? El Señor estará cansado de los pecados, de los malhechores, de los de doble ánimo, de los que dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Quién sabe? Pero este hombre estaba cansado ya de ellos. Ese es un Dios, ese es el Dios del salmista. Es fuente de esperanza y tranquilidad, pero también es un Dios que está contenido por la bondad que tiene para el mundo entero. Dice en la Biblia, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, grandes su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Y sigue hablando más. En este pasaje entonces dice, no me avergüences con respecto a mi esperanza. La esperanza del cristiano es que un día vamos a estar delante de Dios, todos los que estamos aquí y todos los que no están aquí, vamos a estar delante de Dios. Algunas personas viven como si nunca fueran a tener que rendir cuentas a nadie, incluyendo a Dios. Y también sus pensamientos van por ese rumbo. Dicen, pues mira, la vida se acaba cuando llegas a la tumba, hasta ahí ya no pasa nada más que eso. Posiblemente tengan sus ideas y tengan su pensamiento de que va a ser así, pero con el riesgo de que si no es así, van a estar un día delante de un Señor todopoderoso que los creó y que les dio oportunidad para vivir la vida que tenemos. Entonces esa palabra habla de una santidad que el hombre debe empezar a buscar. En esta idea, un taxista le dijo a un predicador, se llamaba Charles Spurgeon, le dice, oiga, ¿quiere que lo lleve otra vez a donde lo llevé la vez pasada? Y el Charles Spurgeon, un predicador de Nueva York, lo ve al hombre y dice, no te recuerdo. ¿Sí? Dice, no, pero yo sí lo recuerdo a usted. Le dice el taxista al predicador, hace 14 años yo lo llevé a su casa. Y cuando estábamos por llegar, me iba hablando de Dios. Y me dijo, te voy a dar esta Biblia que es mía, que tiene mis rayones ahí, apuntes y subrayadas algunas palabras para que la leas. Esta Biblia te puede hacer diferente. Me dijo esas palabras a mí. Y yo lo tomé en serio. Empecé a leerla. Y en determinado momento busqué de Dios y busqué una iglesia. Y en determinado momento entregué mi vida a Cristo. Y desde ese momento he tratado de seguir sus mandamientos. Oye, la palabra de Dios puede hacer santo a una persona que no sabe nada de Dios. Pero cuando empieza a leer la palabra, empieza a obrar el poder del Señor que está en la palabra para poder transformar y cambiar los corazones de los hombres. Un segundo pensamiento. Sí. Allí, es otra palabra también, está medio extraña, es como una Y, en lugar de estar hacia abajo, está como acostada. ¿Sí? Esta palabra es el número 70, significa ojo para los hebreos, o sea, si alguien quiere saber cómo se dice ojo, pues se dice la palabra allí, y esa es la letra. No tienes que poner todo el nombre, nada más con que pongas eso ya saben que es allí y qué significa ojo. Y esa palabra de 70 tiene mucho también que ver en la Biblia, en la palabra de Dios acerca de ese número. A 70 años estuvieron cautivos los israelitas cuando tuvieron que vivir en Babilonia. A 70 semanas habla el libro de Daniel. A 70 discípulos tenía Jesús que envió a predicar por todos lados. En el capítulo 10 de Lucas, les envía a predicar. Significa los completos, todos van a predicar, todos los que se puedan iban a predicar. ¿Sí?
Eso también habla de 70 naciones, 70 idiomas, 70 palabras de sabiduría, o de 70 sabios. Hay diferentes partes, Éxodo y Números hablan de ese tipo de 70. ¿Sí? Pero también hay un tema de persecución con esos 70. Dolor del salmista cuando habla de esas palabras y dice: el derecho y la justicia practicado, no me abandones ante mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien, no me hagan violencia los orgullosos. Sé fiador de tu siervo para bien. Todo tiene un valor. La casa que tú tienes, si en determinado momento quieres venderla, llamas a alguien que está conocedor de los valores de los lugares donde está el lugar, de la construcción, los problemas eléctricos y de gas y del techo y de todo, y te dice: tu casa te vale tanto, eso es lo que vale. Y tú con eso ya la puedes poner en el mercado. Si quieres le subes un poco más, si quieres le pones un poco menos y tratas de venderla. Si tienes un carro, también tiene un valor. Puede ser que le acabas de cambiar las llantas, a lo mejor sube un poquito el valor, pero no sube mucho. Puede ser del año que tú tengas tu carro, si es del año del caldo, pues quizás no valga mucho. Nada más a lo mejor ¿cómo se llama? Como reparar un colector que quiera ver algo así bonito, pero si no, tiene un valor. La ropa que tú tienes tiene un valor. El anillo, si joyas tienes por ahí, tiene un valor. ¿Sí? Y si no tienes nada para poder cambiarlo, para comprar alguna cosa que tú desees, necesitas una persona que responda por ti. ¿Quién podrá responder por ti? Vas con tu compadre, le dices: compadre, fíjese que quiero comprar una casa, no responde por mí. Y el compadre te dice: lo quiero mucho, compadre, pero otro día será. Venga el año que entra a ver si cambia la situación. Vas con tu hermano y tu hermano te dice: pues fíjate que yo también estoy comprando mi casa y ahorita no me puedo endeudar. Vas con este y con aquel y con el vecino y con todos, y quizá todos tengan una excusa para decirte no. Pero increíblemente el Señor dice: Él es mi fiador. Dios es el que responde por mí. Caramba, las cosas cambian cuando tú sabes que Dios puede responder por tu vida. Cuando tú tienes la confianza de que Dios va a estar a tu lado y va a poder lograr los propósitos que tú tienes. Las cosas cambian, ¿sí? Es que todo tiene un valor, obviamente, ¿sí? Pero la condición del hombre también, el hombre también tiene un valor. ¿Cuánto valemos nosotros? Para una persona que estudia química, divide las partes del cuerpo y las divide en, ¿qué es esto? Los huesos tienen casi, y dice que no valemos más que de $14. Ese es nuestro valor de cada uno de nosotros. Así si nos pesaran, y quizás unos poquitos más porque tenemos más peso, pero si no, más o menos es lo que valemos. Somos muy caros. Pero ante los ojos de Dios somos tan valiosos que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Por ti, hermano, por ti, hermana. Tienes tanto valor que el Hijo de Dios dejó su trono de gloria, su reino, su casa, para decir: este que está aquí sentado el día de hoy vale la pena y yo voy a morir por él. Si hubiera sido el único que existiera en la tierra, Dios hubiera muerto por ti también, porque te ama tanto, porque eres especial para Dios. Y la siguiente palabra, entonces, el poder de la palabra para la oración. ¿Sí? Entonces, el salmista es consciente de su propia rectitud, porque dice: yo valgo porque el Señor es mi fiador. Pero la oración también, requiere fe. Un misionero llegó a una ciudad y predicó en varias iglesias. Él estaba a cargo de una organización para ayudar a niñas, para educarlas y hacerlas mujeres que tuvieran una carrera, oportunidades, etc. Pero tenía un costo y los padres pagaban con gusto ese costo. Entonces este misionero fue a predicar a 3 horas de la ciudad donde había ido a predicar.
lo llevaron ahí los hermanitos, le dijeron, pastor, puede venir a predicar a este lugar, es un lugar pobre, pero con mucha necesidad. Y fue a predicar 3 horas para allá. Predicó de la fe, que hay que tener fe para poder salir adelante. Una joven que estaba ahí, una niña como de 13 años, 14 años, Inglaterra, un lugar en un tiempo que los niños podían vivir en la calle, esta niña vivía en la calle, 13 años solamente. ¿Sí? Escuchó esas palabras y de la fe y de la oportunidad que había para las niñas como ella para poder educarse, pero tenía un costo, decía, ¿no? Entonces se acercó al predicador cuando terminó y le dice, predicador, yo quiero ir a ese lugar donde está usted, en esa escuela que usted dice. Y le dice el predicador, mira, con dificultad puedo mantener a las jovencitas que tengo ahí. ¿Sí? Y le dice, ¿y Dios no puede hacer algo por nosotros? Le dice la niña. El predicador le dice, bueno, vamos a orar. Tú ora y yo voy a orar. Si Dios de alguna manera me da suficiente dinero para poder traerte, te voy a llevar conmigo. Y se fue el predicador, se regresó a 3 horas donde estaba, lo llevaron de regreso. ¿Sí? Caminar, carruaje en aquel tiempo. ¿Sí? Llegar para allá, no era tan lejos, pero carruaje era muy despacio. Llega a su casa, al hotel donde se estaba quedando, y uno de los hermanos de la ciudad donde estaba predicando le había dejado un sobre con un regalo, con tanto dinero que no había recibido nunca él en su vida. Mucho dinero. Y en ese momento se acuerda de la niña que le había prometido él, que si recibía dinero la iba a traer con él. ¿Sí? Entonces, ya a la noche, le habla a la gente que los trajo y le dice, vayan a buscar a esa niña temprano, por favor, quiero llevarla conmigo. Y en su tren salía como a 1 de la tarde, los mandó a las 6 de la mañana, 3 horas de ida, 3 horas de venida, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a las 12 llegaban, si es que todo iba bien, aunque le iba a tardar quizá 1 hora para encontrarla, quizá podrían llegar al tiempo para poder salir junto con la chica. Y su sorpresa fue grande cuando vio que esta gente regresó a las 10 de la mañana, con la chica, con la niña. ¿Cómo lo hicieron? Pregunta, fueron a galope tendido, ¿qué hicieron para que fuera tan pronto? Y los que le fueron a buscar a la niña le responden, pues solamente la encontramos en el camino, ya venía para acá. Y le pregunta, ¿cómo es que ya venías para acá si tú no sabías si yo iba a recibir ese dinero? Le dice, mire, predicador, usted habló de fe, y usted dijo que si tenían fe las cosas podían suceder. Y usted oró, ¿verdad? Y yo oré, y oré con todo mi corazón, y yo tenía fe. Entonces empecé a caminar desde la mañana y ahí me encontré a esa gente. ¿Qué cambio sería si tuviéramos esa fe nosotros? Que creyéramos lo que la palabra de Dios dice cuando habla de salvación, cuando habla de sanidad, cuando habla de restauración, cuando habla de oportunidades para empezar una vida nueva. ¿Qué cambio sería si le creyéramos a Dios? Y le dijéramos, Dios, tú eres mi fiador, tú respondes por mí, yo voy a actuar por fe. La oración de la palabra tiene poder cuando se predica y cuando se escucha. Y cuando empiezas a trabajar en ella. De verdad, hay cosas que me sorprende el Señor cuando en la oración puede haber un cambio inmediatamente o si no después de eso. Estaba en un rancho predicando ahí en una casa y llegamos a esa casa, la mamá me dijo, mire, pastor, ¿puede llevar a mi niña a la ciudad? Porque veníamos en camioneta, en un rancho alejado de la ciudad, unas 2 horas llegábamos ahí. ¿Puede llevar a mi niña a la ciudad? Porque pues aquí, un ranchito, no hay una clínica, no hay doctores, no hay nada. Pues se ha sentido enferma, ya lleva 3 días con fiebres, ya está delirando y no sé qué hacer con ella. Tengo que llevarla al hospital hoy mismo, no vaya a pasar algo mal. Y le dije, está bien, hermana, sí, está bien. Terminando el servicio nos vamos para el hospital directamente. Pero ¿puedo hacer una oración por ella? Y dice, pues sí, por favor, ore por mí. Pues ahí estoy orando por ti. Terminé de orar. Y le dije, ¿puedo hacer un cantito? Me gusta tocar la guitarra, no soy buen cantante, pero a mí me gusta tocar la guitarra. Empecé a cantar y la niña empieza a cantar conmigo. Y la niña se incorpora en la cama. Y la niña, después de los cantos de gozo que estábamos cantando, hasta saltar se puso. Y la niña, su mamá la checa y ya no tenía calentura.
Y Dios me sorprendió a mí. Yo oré para que se sanara, pero dije, pues ha pasado mañana cuando llega al hospital y ya le dan su medicina y ya se componga. Pero a veces Dios puede actuar a través de la oración, cuando aunque tú no tienes fe, el Señor está contigo guardándote y cumpliendo las palabras. No tengo que avergonzarme de lo que creo, porque Dios está respaldando lo que tú haces cuando estás en la fe de Dios. Maravillosos son tus testimonios, es la palabra P, y la palabra P es el número 80, aunque también hay otra palabra aquí, ese símbolo que está arriba, una se llama P y otra se llama fe. Entonces, si la ponen el puntito se llama P, suena más duro. Si le quitan el puntito se llama fe, es más liviana. Y esa palabra al final, que es sofit, esa palabra sofit es cuando esa palabra misma aparece hasta el final de una palabra, se escribe diferente, como un ganchito, con una cosita abajo, con una llave volteada, y si le pones el punto también se escucha de una manera, y si quitas el punto se escucha de otra manera, es la misma P y fe. Ese número, esa letra, ¿sí?, significa ojo, ¿sí?, y va, obviamente, es lo que se transmite el ojo, lo que ve, y es ahí cuando habla de los testimonios del Señor son maravillosos, lo que se ve. Lo que el salmista puede ver cuando habla de esa palabra ojo es maravillosos son tus testimonios. Maravillosos. Si yo les preguntara a ustedes qué Dios ha hecho en su vida, ¿cuántos milagros no escucharíamos aquí? Porque maravillosos son los testimonios de Dios. ¿A quién no le ha librado de la muerte? ¿A quién no le ha sanado? ¿A quién no le ha dado de comer cuando ha tenido hambre? ¿A quién no ha bendecido a quién no le ha perdonado cuando ha clamado a Dios por perdón después de haber cometido algún error? A todos nosotros, si podíamos hablar y decir lo que decía esa salmista, maravillosos son tus testimonios, por eso los guardo en mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los ingenuos. Mi boca abrí y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos por tu palabra, que ninguna maldad se enseñoree en mí. Rescátame de la violencia de los hombres y guárdame tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus leyes. Ríos de agua corren de mis ojos porque ellos no guardan tu ley, porque nosotros no guardan tu ley. Y aquí hay una especie de secuencia en todo ese pasaje que acabo de leer. Primera parte de esa secuencia: vuélvete a mí, mírame, Señor, acuérdate de mí, no me olvides. Como un niño que le dice a su mamá: mamá, mírame, o papá, mírame. ¿Cuántos que tienen hijos no les dijo eso así sus hijos? Mírame, acuérdate de mí, veme, estoy haciendo algo. Y número 2 le dice: ten misericordia de mí. No es por los hechos que el hombre puede pararse delante de Dios con la cara levantada, sino por la misericordia de Dios. Sugiere que a los que aman al nombre de Dios tienen derecho a su misericordia. Número 3, afirma mis pasos. O sea, cuando habla de afirmar mis pasos, significa endereza mis caminos, quiero andar en tus caminos. Número 4, ninguna maldad se enseñorea en mí. Cuando le pide algo, quiere que sea su voluntad, sin buena maldad. Yo, Señor, quiero orar, pero quiero que sea tu voluntad la que se hace, no mi voluntad. Pide guía para poder evitar tanto la tentación interna como la prueba externa. Rescátame de la violencia, que mi oración no sea para pedir daño a alguien, más violencia. Insta a Dios que lo recline con sus opresores para que pueda practicar libremente su fe. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Esa es una parte de una oración que los judíos continuamente dicen, porque está en el libro de Números, capítulo 6, habla de esta bendición que dice, esa oración específicamente dice, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre sus hijos de Israel y yo los bendeciré.
Entonces está diciendo el Señor, ilumina, estaba diciendo el salmista al Señor, ilumina mis caminos con tu presencia. Y la última cosa, enséñame tu ley. Y de esta idea saco esta conclusión: el poder de la palabra para sabiduría. Ese poder de la palabra para sabiduría son los testimonios del Señor, que son maravillosos. Es más fácil reconocerlos porque Dios ha estado ahí. Dios ha estado en todo lo que nosotros hacemos. Hay una historia también que quiero comentarles aquí, hablando de la sabiduría. Un ateo llamado Mr. Jones viajaba en el país de Gales y en la tarde, cansado, pero cansado, iba caminando, decidió recorrer el mundo, empezó a caminar por este país de Gales. Estaba cansado en un momento dado, con sed, con hambre, y vio a una niña leyendo un libro. Llegó con la niña, se fue a su casa, estaba enfrente de su casa la niña, y le dice: ¿puedes regalarme agua, niña? Y la niña le dice: pues no solo agua, pase a mi casa y voy a pedir a mi mamá que le dé leche. Y pasa a la casa y le da a la mamá leche y un poco de comer, sándwich por ahí. El hombre estaba muy agradecido, ateo, no creía en Dios, estaba en contra de Dios. Sale de la casa y encuentra a la niña todavía leyendo el libro. Y le dice el ateo le dice: oye, ¿qué haces, niña? Tu tarea, ¿verdad? Porque has de haber dejado mucha tarea, porque desde hace rato que entré a tu casa se estás leyendo ese libro. Y dice: no, Señor, no es la tarea, estoy leyendo la Biblia. Y el hombre era ateo. Estaba en contra de Dios, no por conocimiento, solamente por influencia de los amigos. Le dice a la niña: oye, pero ese libro te obligan a hacerlo, tu mamá te dice que lo hagas. Le dice a la niña: no, me gusta leer la Biblia, sí, me gusta mucho leer la Biblia, me quise leer la Biblia. Y el hombre dice: pero ¿cómo te puede decir? ¿Seguro que te están pagando algo para que lo hagas? No, me gusta, me agrada, me da bendición mi vida leer la Biblia. Y el hombre se queda con esa idea: ¿qué tiene ese libro que pueda atraer tanto la atención de una niña? Entonces decide buscar una Biblia, encuentra una Biblia por ahí y empieza a leerla. Este hombre, Mr. Jones, se convirtió en uno de los mejores retractores de aquellos que están en contra de la palabra de Dios, porque este hombre aprendió sabiduría por leer la Biblia. La Biblia hace sabio al sencillo, al tonto, al necio, lo deja de ser necio cuando empieza a leer la Biblia. Es más, la Biblia ha servido de bendición para tantas personas que muchos, sin saber leer, decidieron aprender a leer por causa de que querían leer la Biblia. Y la leyeron y crecieron en conocimiento y en la palabra. Y cuando otras personas le decían: ¿dónde estudiaste? ¿Cómo sabes tanto? Decía: Dios me enseñó. La Biblia tiene ese poder de transformar a los hombres. Un último pasaje. Ese es el último pasaje. Después voy a tratar de terminar. ¿Sí? Es la palabra sade. Se puede pronunciar sade o se puede pronunciar solamente sade. Es la palabra Z. Ese es el número 90, escrita de una manera, así como la Y. Y si se fijan también, es una cosa interesante de esa letra, es como una persona que está cargado, arrodillado, ¿sí? Una cabecita ahí y arrodillado a la persona. Y entonces esta palabra los judíos dicen que habla de una persona sirviente. Lleva una carga a esta persona. Y la persona que nosotros sabemos que llevó una carga más grande que ninguna otra carga es Jesús. Dice en la Biblia que no hay justo ni uno solo excepto Jesús. Este siervo pone, en este pasaje que estoy leyendo, pone evidencia de la crisis que rodeaba al salmista. Parece que es insignificante a los ojos de los hombres, pero a la misma vez, aunque es despreciado por los hombres, Dios lo levantó en alto, porque Dios sabe cuál es su justicia. Y ahorita voy a hablar un poco más de la justicia. Su ley es verdad. Y es lo que dice aquí: justo eres tú, oh Señor, y rectos son tus juicios. Voy a saltarme y leer una parte negra: sumamente pura es tu palabra. Voy a saltarme otra vez:
Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Y voy a terminar diciendo, justicia eterna son tus testimonios. Y aquí también quiero hablar de una historia que tengo aquí. Esa historia es de un hombre llamado Licurgo. Licurgo era un personaje interesante en la literatura griega, era un gobernante espartano. En el tiempo de los reyes, aunque los autores, estaba leyendo Wikipedia y alguna otra información acerca de ese autor, y dice que no se pone de acuerdo exactamente cuándo vivió. Entonces, cuando hablo de los reyes, puedo hablar desde 1100 antes de Cristo hasta 500, 600 años antes de Cristo. Entonces, en un periodo de 500 años, varios de los autores griegos, ¿cómo se llama este? Heródoto y otros autores que hablan acerca de la historia de los griegos, hablan de este hombre y dicen de esto de él, ¿sí? Que era un gobernante espartano y que podía ver, o sea, que un día a sus gobernados le piden a él: háblanos de la educación. Y él se queda pensando qué va a hablar de la educación y dice: en un año les respondo la pregunta que me acaban de hacer. Y toda la gente se queda así como que en un año, ¿sí? Eso se hace un par de días, a lo mejor unos 20 minutos, y ya tienes un buen... Era respetado por el conocimiento y la sabiduría de este hombre, Licurgo. Entonces decía, bueno, un año, pues esperamos un año. Pasó un año y llegó al teatro, porque ya lo esperaban en el teatro. Pues un año esperando, toda la gente estaba ahí para saber qué iba a decir Licurgo acerca de la educación. Y llega Licurgo con 2 perros y 2 conejos. Cuando está enfrente de ellos, en lugar de decir una palabra, suelta al conejo de su jaula y suelta un perro. Y obviamente el conejo sale corriendo y el perro sale atrás de él. Se lo desayuna. Ahí quedó el pobre conejo. Y todos están esperando qué va a decir ahora. Pues no hizo nada. Agarró su otro perro y metió dentro de la jaula donde estaba el conejo, una jaula grande, donde estaba el segundo conejo. Y el conejo, pues se asusta un poco, pero el perro empieza a dar vueltas alrededor de él y empieza a lamerlo, y el conejo al rato le agarra confianza y también está lamiendo al perro, y ya tienen 2 amigos ahí. Y les dice el hombre esto: si un hombre vive sin educación, es como un animal que hace según sus instintos le digan. Pero si a un hombre se le puede educar, es como este segundo animal, que puede convivir con otros animales porque se le ha educado. Me tomó un año, le dijo Licurgo a la gente, hacer que este perro pudiera compartir cualquier cosa con otros animales. Un año me tomó, y ven el resultado ahora. Y fue todo lo que dijo. La gente le aplaude, lo aclama, lo saca en hombros y le dicen a Licurgo: tú vas a educar a nuestros hijos. Y empieza a educar a sus hijos. De él saca supuestamente deportistas, filósofos, maestros, saca personas capaces para poder servir a otros. Y se volvió muy famoso ese Licurgo. Y la Biblia dice que el hombre natural es un hombre que vive para él mismo. Un hombre que no tiene ningún sentido de justicia porque todo quiere para él. Que no puede pensar en otra cosa más que satisfacerse él o ella. Y que si le gusta algo lo va a arrebatar porque si él lo pidió, él lo quiere, es suyo ahora. Yo me he enfrentado a algunas personas así. Siendo pequeño, un niño me dijo: esa pelota me gusta, es mía ya. ¿Sí? Yo, mi mamá me la regaló, es mía ya, dale como quieras, ya me la llevo, a ver, quítamela. ¿Sí? He encontrado varias personas así, de adultos también. Esa mujer es mía porque me gustó y yo la quiero para mí. Ese hombre es mío. Ese carro es mío porque estaban las llaves pegadas y nadie se fija que no hay nadie alrededor, pues me lo
llora. El hombre, dice en la Biblia, que es un hombre caído. Un hombre que sin educación bíblica, que sin educación de la justicia de la palabra de Dios, es como un animalito que hace lo que se le da la gana. Pero cuando este hombre puede educarse en la palabra de Dios, la justicia empieza a resplandecer en él. Empieza a ser una persona diferente. Empieza a cambiar, empieza a tratar a otros como iguales. Empieza a tener fe en que Dios está viéndolo encima de todo y que un día va a estar delante de su presencia para juzgarle de todos sus actos. Y empieza a vivir con temor de Dios. Y quiero decir lo último, que la máxima justicia de Dios es Jesucristo. Esa es la máxima justicia de Dios. El hombre, como estoy hablando de que es un hombre caído, dice en la palabra de Dios que todos nos hemos desviado como ovejas y cada cual tomó su camino, pero Dios cargó en él el pecado de los hombres. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno solo. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos fuera de la gloria de Dios. No hay nadie que tenga oportunidad de ir al cielo por sus propias fuerzas o por sus propias obras. Alguien tuvo que venir a pagar el precio de lo que nosotros habíamos cometido por tantos delitos. Y ese se llama Jesucristo. Para Jesucristo poder permitirnos a ti y a mí y a todos los que estamos escuchando entrar al reino de los cielos, tuvo que cubrir ese pecado que no dejaba que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y la forma de hacerlo es mandar a su Hijo para pagar el precio que todos nosotros debíamos de pagar. Por eso decimos que Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la bondad de Dios. La palabra de Dios enseña y nos dirige hacia que Jesucristo es el único en el que podemos confiar para poder entregarnos a Él, tener fe en Él, empezar a caminar con fe, empezar a caminar con los principios de la palabra y ser personas diferentes. Ahí es donde te encuentras tú en este enigma. El enigma de que, ¿será verdad todo esto? El enigma de que servirá que yo haga una oración. Y te voy a decir que sí sirve. Si alguien quiere entregar su vida a Dios y decirle, yo he caminado lejos de Él, dice, pero desde hoy quiero caminar cerca de ti. Yo te invito para que terminando la alabanza que vamos a entonar, pases al frente y vamos a orar por ti. Vamos a pedir que Dios haga un milagro en tu vida y un cambio eterno, un cambio completo. Que seas una persona sabia, que seas una persona con fe, que seas una persona que confías en Dios a cada paso que das. Vamos a orar.